en el mundo que estamos viviendo, ¿verdad? En estos tiempos de hoy, decir eso sería como una locura, ¿verdad? Para aquel que no ha reconocido el poder de Dios, para aquel que no se ha dado de cuenta que la verdadera felicidad es el Señor. Diría, pues eso es una locura. La verdadera felicidad pues es tener cosas materiales, tener mucho dinero, todo lo que uno necesite, la comodidad que uno necesite. Ahí está la felicidad. O sea, cantar este canto sería como locura. Pero todo aquel que ha escuchado la voz del pastor y que se ha mantenido ahí firme, ese pastor que es Jesús, pues se da cuenta que lo que dice el canto, un canto que diría yo que suena un poco como hasta infantil, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Son palabritas tan sencillas, pero esas palabritas tan sencillas de verdad tenemos que pedirle a Dios para que nosotros podamos convencernos de esa gran verdad. Que Jesucristo nos ama, que Él es la felicidad, que Él lo es todo y el que lo tiene a Él lo tiene todo. Sin Él no podemos hacer nada. Él es nuestro pastor, sin Él no tenemos salvación. Él es todo, Él lo es todo. Entonces, por eso quise agregarle ese cantito como un popurrí. Alabaré a mi Señor porque Él es digno de alabarle y glorificarle. ¿Cómo no va a ser digno de alabarle a Él que dio la vida por nosotros? Que es todo, que es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra confianza. Todo lo es el Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para nosotros comprender esta palabra de Dios. Esta palabra que de verdad nos va a ayudar a nosotros a seguir hacia adelante, confiando en el Señor, confiando en su bondad, en su poder, en su misericordia, confiando en Él, que es nuestro pastor, que nos quiere guiar hacia ese buen destino de la salvación. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que en este día de hoy toque nuestros corazones y nuestras mentes para nosotros comprender esta palabra de Dios que tanto la necesita nuestra alma. Nuestra alma necesita levantarse. Nuestra alma necesita animarse. Todo nuestro ser necesita animarse. Que salga fuera todo cansancio, toda esa cosa que a veces llevamos dentro de nosotros, como que necesitamos en verdad como acercarnos más a Dios, amarle más, sentir como esa energía, como ese ánimo para leer la palabra que tanto nos instruye. Vamos a pedirle al Señor que a través de esta palabra nos animemos, que a través de esta palabra nos sanemos, que a través de esta palabra podamos convencernos en verdad lo importante que tiene que ser Jesús en nuestras vidas, que tenemos que creer en Él. No podemos caer en la incredulidad, tenemos que creer en sus obras, en sus manifestaciones, que en verdad Él está vivo, está presente entre nosotros. Así que en manos del Espíritu Santo, completamente abandonado en su presencia, pidiéndole que nos toque, que nos llene y que nos dé la sabiduría para leer esta palabra. La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y esta palabra de Dios está tomada según San Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30. Dice, era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo la conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano.
aquello que el Padre me ha dado, lo superará todo. Y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, pues algo, diría yo, un poco serio. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿yo estoy siguiendo a Jesús? Porque miren lo que dice este evangelio. La palabra de Dios siempre, pues, ¿qué diría? Pues ha de llevarnos a nosotros a cuestionarnos profundamente, porque es ahí cuando se va a producir cambios en nuestras vidas. Eso es esa reflexión de acuerdo a esa palabra que hemos escuchado, esa meditación profunda, es lo que a mí me va a ayudar a tener ese encuentro con Dios. Pero si yo no trato de meditar en la palabra de Dios y profundizarla, entonces nos va a pasar lo que le pasa a muchos, que escuchan y no sucede nada, no hay cambio, no hay nada. Entonces, tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? Para entonces así nosotros sacarle provecho a la palabra de Dios. Yo diría que en este evangelio hay un punto clave para que entonces nos demos cuenta nosotros si en verdad estamos siguiendo al pastor o no lo estamos siguiendo. Si soy una oveja obediente o no la soy, de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, a ver, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen. Entonces, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿yo estoy siguiendo a Jesús? No es que el Señor a nosotros como que nos quiera imponer, porque también tenemos que darnos cuenta que el Señor a nosotros nos ha creado libremente. O sea, si nosotros queremos seguirle, le vamos a seguir. Y si no queremos, Él nos va a dejar libre. Pero, ¿qué diría? Pues, en oración uno debería pedirle al Señor, Señor, quiero someterme a ti, Señor. Todo mi ser, todo lo que soy, mi pensamiento, mis emociones, mis deseos, mis planes, todo quiero, Señor, someterlo ante tu presencia. Porque si no lo hacemos así, entonces, imagínense ustedes a dónde es que nos quieren llevar nuestros propios deseos, nuestras inclinaciones. ¿Dónde es que nos quiere llevar? Pues, ¿qué decir? Nosotros todos sabemos que, pues, siempre como que nos quieren llevar lejos de Dios. Porque por eso tenemos nosotros que tener una lucha constante para mantenernos en las cosas de Dios. Porque siempre tenemos muchas tentaciones, muchas inclinaciones, a tantas tentaciones que nos presenta el mundo. Entonces, es así cuando las corrientes del mundo nos arrastran y nos llevan lejos del pastor. Entonces me tengo yo que hacer la pregunta, ¿yo estoy siguiendo a Jesús? ¿En verdad yo he escuchado su voz? Y dice aquí algo serio, si no escuchamos su voz, si no le estamos siguiendo, dice que la oveja que no le sigue a él va a perecer. Entonces, y las que le siguen no perecerán y tendrán vida eterna. Nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude a hacer compromiso en estas cosas de Dios. Hacer compromiso con el Señor. Hacer compromiso de, Señor, quiero seguirte. Quiero tomar esto en serio. Señor, quiero hacer tu voluntad. Porque cada vez que escucho palabra tuya, tú me estás llamando. Yo no quiero seguir sorda a tu voz. Yo no quiero perecer. Yo no quiero hacer mi voluntad y hacer las cosas como yo quiera. Yo quiero hacer, Señor, la voluntad tuya, de acuerdo a lo que tú me hablas en tu palabra. Cada vez que escucho palabra tuya, Señor, tú me estás diciendo a través de esa palabra lo que tengo que hacer. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que presentarle al Señor todo lo que somos.
Porque en nosotros hay mucha debilidad y eso tenemos nosotros que reconocerlos. Tenemos que reconocerlo. Y no es para decir, ay, yo soy de tal y tal manera porque heredé a fulanito de tal, a mi papá, a mi mamá, que era así un poco fuerte. No. Esto se trata de ponerse en la mano de Jesús, que es el buen alfarero, que no importa que yo haya heredado algo, qué decir, que sea yo, que tenga yo como esa dureza en mi corazón. Ay, así también era mi familia. Mi familia era bien dura en las cosas de Dios. No querían ir a la iglesia. Nunca quisieron hacer nada para el Señor. Y bueno, no. Es para yo decir, Señor, yo te presento mi corazón. No importa que me hayan criado de una manera fría, que no me llevaran a la iglesia, que no me enseñaran a buscar de Dios, que yo no le haya sentido, que no haya sentido yo ese gusto a las cosas de Dios, porque en realidad me crié en un hogar que nunca me enseñaron. Mi papá, mi mamá nunca me llevaron, por ejemplo, ¿verdad? Que me haya sucedido eso en mi vida. Pero que a estas alturas de juego, que yo escuche la voz de Dios a través de su palabra. Bueno, pues esta palabra de Dios hay que hacerle caso. Aunque a mí nunca me hayan hablado, aunque a mí no me hayan instruido mis padres, pero cuando yo escuche la palabra de Dios, yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a creer algo que es una pura verdad, que aquí no hay mentira, que todo esto es verdad, que todo esto se va a cumplir. Entonces, la palabra de Dios tiene muchas promesas, bellas y hermosas, para que nosotros saltemos de gozo y alegría, pero también en la palabra de Dios, que tantas cosas que el Señor nos dice a nosotros, que si no nos interesamos, eso significa que no le tenemos temor a Dios. Y el que no le tiene temor a Dios tiene peligro de perder su alma. Porque si yo no le temo a la palabra de Dios, yo tengo peligro de perder mi alma. Porque entonces eso significa que yo voy a seguir mi vida así como la estoy viviendo. Si yo, por ejemplo, nunca le he servido a Dios, que ya me ha pasado 20, 30 años en mi vida, yo nunca he hecho compromiso con las cosas de Dios. Yo nunca he seguido la voz de Dios. He vivido mi vida haciendo las cosas como yo pienso que debe de ser, cumpliendo mi voluntad, pero no la de Dios. Entonces, si yo continúo así, imagínense ustedes, pues así no se puede. ¿Por qué? Porque las ovejas escuchan la voz del pastor y las que no están ahí en el redil, que están fuera, andan por su cuenta. Ay, Dios mío. Y ahí sí es serio. O sea, que el que hace su voluntad es una oveja que anda por su cuenta, que no escucha al pastor y hace lo que le dé la gana. Yo estaba mirando los otros días por EWTN un programa bien bonito, que es algo como para los niños, pero a mí me gusta verlo porque es bien bonito. Y entonces, así como en caricatura, estaban presentando el pastor, ¿verdad? Con las ovejas. Porque el Señor nosotros nos da ese ejemplo. Porque un pastor cuida las ovejas de que no venga el lobo y se la come. Siempre está ahí pendientes a ellas, que coman, ¿verdad? Que tengan su comida a tiempo, que no pasen hambre. Se da cuenta si alguna se enferma, ¿verdad? Eso es el pastor. Entonces, se veía, ¿verdad? En la película, el pastor que iba con las ovejas, la llevaba a pastar, pero había una tan rebelde que siempre tenía como tentación de mirar para otro lado y quería irse a otros pastos. Como que siempre se le escapaba, pero el pastor la llamaba. Entonces ella volvía, pero como que estaba como con disgusto, como que no quería estar ahí. En una ocasión le sale el lobo una vez más y le dice, no le hagas caso, mira que lo que te está hablando es una mentira, porque no quiere que tú pruebes este pasto que está más sabroso que ese que te está dando él. Ven para acá para que tú veas que este pasto sí es bueno. Y se va la ovejita entonces corriendo para buscar ese otro pasto, porque ya no quería comer de ese que le daba el pastor. Entonces ya cuando estaba bien lejos del pastor, el lobo entonces la atacó. La atacó para comérsela. Entonces el pastor, cuando se da cuenta que no está la ovejita rebelde ahí, sale a buscarla. Pero cuando la encontró estaba herida, y ya que el lobo ya la había maltratado muchísimo, le había dado mordida tratando de comérsela. Y
Y entonces llegó el pastor a tiempo, pero ya estaba toda herida. Él la toma en sus brazos, le sana las heridas y vuelve y la lleva al redil. Entonces ahí aprendió la ovejita la lección. Entonces, y eso es lo que sucede. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, andamos como buscando otros pastos. Este mundo nos ofrece a nosotros algo como que es más agradable que las cosas de Dios. Por ejemplo, ¿qué decir? Para muchas personas todo esto de las cosas de Dios es muy aburrido. Como que esto no, como nada que ver. Aquí como que no hay diversión, esto es como nada como que distraiga, nada como que me haga sentir así como bien. Eso es lo que una persona piensa cuando apenas se acerca a la iglesia. Ay no, qué aburrido todo esto. O sea, el pasto que ofrece el mundo es más agradable que este que ofrece el Señor para una oveja que esté fuera del redil y que ande por ahí por su cuenta. Pero el problema, ¿cuál es el problema? Que la oveja que anda por su cuenta, pues el lobo viene en cualquier momento y se la come. Entonces, ese lobo, ¿quién es? Satanás, el demonio. Porque el demonio siempre ofrece todo como, diría yo, como bajo engaño, ¿verdad? Como que todas las cosas del mundo es un deleite y lo de Dios es aburrido, es cansón. Nada que ver, no. Las cosas del mundo es más agradable. Entonces, nos dice el Señor a nosotros que es imposible servir a dos señores. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. O sea que en esta cosa hay que ponerse seria, ¿verdad? En esta cosa hay que ponerse serio. Yo me quiero salvar, yo tengo que escuchar la voz de Dios y tengo que hacerlo libremente. Porque resulta que en esto nadie puede obligar a nadie. Solamente el Señor manda el mensaje. El que lo quiere escuchar se va a salvar y el que lo escucha se va a salvar. Pero el que no lo escuche, pues la verdad, tiene peligro de condenarse. Vamos a meditar en este cantito. Este cantito que es tan bonito. A mí me gusta mucho este cantito. El Señor es bueno, es misericordioso. Él siempre va en busca de esa oveja perdida. Siempre dispuesto a sanar esa ovejita, a perdonarla, a levantarla, a darle otra oportunidad. Así es el Señor, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña mi Cristo a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que aún errantes vagando en el mundo, sin Dios, sin consuelo,
Dios sin consuelo, sin Dios sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña mi Cristo a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió. Dice el canto, vagando en el mundo, sin Dios y sin consuelo, sin Dios y sin su perdón. Y no es porque Dios no quiera perdonarla, porque si uno como que no entiende, ¿verdad? Como que no entendería el mensaje de este canto, uno diría, pero entonces no es verdad que Dios es un Dios bondadoso y es un Dios misericordioso. No, no, no. El problema es que cuando yo me alejo del Señor, pues yo dejo su perdón, dejo su misericordia, dejo su bondad, dejo su amor, dejo todo. Porque el que deja a Dios, lo deja todo. Si estamos cerca del Señor, si estamos con el Señor, nosotros vamos a buscar ese perdón. El Señor siempre quiere darnos su perdón, pero nosotros tenemos que pedir perdón, porque si no pedimos perdón, ¿cómo vamos a recibir su perdón? Dice el Señor, todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. El que toque a la puerta, se le abrirá. Cuando nosotros tocamos la puerta de la misericordia, o sea, estoy buscando yo ese perdón de Dios, el Señor me dará su perdón. Pero si yo no lo busco, entonces eso es lo que sucede. Nos alejamos de Dios, estamos dejando su perdón. Estamos dejando su consuelo. Entonces, eso sucede. La ovejita que se va anda sin consuelo. Anda sin la protección. Anda desprotegida. Esto es algo muy serio que tenemos que tomar bien en cuenta. Diría yo, hacernos bien esa pregunta. ¿Estoy yo siguiendo al Señor? ¿He escuchado su voz? Esta pregunta nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a buscarle la respuesta. Porque si nosotros pensamos bien y lo meditamos bien en cuanto a ese llamado de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta si en verdad estamos siguiendo los pasos del Señor, si en verdad hemos escuchado esa voz de Dios. Entonces, esto hay que tomarlo en serio, porque qué tal que me llegue a mí el momento final y yo no esté siguiendo al Señor. ¿Ustedes se imaginan? Dice el final de este evangelio que la oveja que no sigue al Señor, que no escucha su voz, perecerá. Entonces, si me llega a mi momento final, que yo esté lejos de Dios, que no le esté siguiendo a Él, que no esté escuchando su voz, voy a perecer. Si me llega el momento final, tengo peligro de perder mi vida. Si yo estoy lejos del Señor, nosotros nunca podemos estar lejos de Dios. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tratar, todos nosotros, tratar arduamente, a través de la oración, a través de ese esfuerzo, de tener verdaderamente ese encuentro con el Señor y hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios, seguirle fielmente y servirle a Él con los dones, carisma que Él nos ha dado, los talentos que Él nos ha dado. Nosotros tenemos que servirle a Dios. Esa es una manera de escuchar la voz de Dios sirviéndole. Porque, ¿qué fue lo que dijo Él? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Vayan por todo el mundo. El Señor nosotros nos mandó a servirle. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor, estamos escuchando su voz porque Él mismo nos mandó a servirle. Pero esto es algo libre. Si yo quiero hacerlo, yo tomo la decisión y voy a buscar la manera o voy a preguntárselo al Señor en caso de que yo diga, ay, pero que yo no sé qué es lo que yo debo de hacer.
para Dios, pues tengo que preguntárselo. Señor, han pasado todos estos años de mi vida. Siento que no he hecho nada para ti, Señor. Yo no te he podido servir. No he podido, Señor, en verdad, no he podido servirte con los dones y talentos que tú me has dado. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga para ti? Cuando uno le dice eso al Señor, pues ya uno se está poniendo a su disposición. El Señor es respetuoso. Él espera que nosotros en verdad tomemos la decisión. Pero la decisión es tuya. La decisión es mía. Quiero escuchar la voz de Dios, tengo que servirle. Quiero escuchar la voz de Dios, tengo que seguirle. Porque sin Él estoy perdida. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles en su camino. A escuchar su voz. A no salirnos de su redil. Porque nos puede comer el lobo. Si nos salimos de su redil y andamos haciendo nuestra voluntad, seríamos como aquella ovejita rebelde que se sale del cuidado del pastor. Tiene peligro de perderse en cualquier momento porque anda lejos del pastor, está desprotegida. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos fieles en sus caminos. El Señor siempre nos protege, el Señor siempre nos cuida, el Señor siempre nos perdona, el Señor siempre nos levanta, siempre y cuando nosotros nos dejemos perdonar, nos dejemos cuidar, nos dejemos proteger. Pero si no nos dejamos, entonces estamos dejando toda esa bendición y entonces andaríamos en la desgracia, porque andar sin la bendición de Dios es andar en desgracia. Por eso no nos conviene en ningún momento apartarnos del Señor, mantenernos siempre fiel a Él. Que Dios nos bendiga a todos y que nos dé esa gracia de mantenernos firmes en su camino y buscarle con todo nuestro ser, servirle, amarle como si fuera hoy el último día de nuestras vidas, tratar de darle lo mejor de nuestra vida a Él, haciendo su voluntad, no apartándonos de Él. Así que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Que Dios le bendiga a todos. ¡Ánimo! Esto se escucha difícil, pero en realidad no lo es. Porque es agradable hacer la voluntad de Dios. Es agradable escuchar la voz de Dios. Porque cuando uno la escucha y uno toma la decisión, uno se siente bien, aunque las pruebas vengan, aunque los problemas vengan, aunque las situaciones se pongan cada vez más difíciles. Pero uno se da cuenta que cuando uno en verdad está en el Señor, toda la vida de uno le cambia, todo es diferente. Qué bueno es mantenerse en el Señor. Entonces, por eso vale la pena, aunque se escuche difícil, pero vale la pena en verdad hacer la voluntad de Dios y escuchar su voz, su llamada. Que Dios le bendiga a todos. Ánimo. Eres tú, mi amigo fiel, el que nunca me falla, el que nunca me abandona, a pesar de mis errores. Sin mirar mis condiciones, tú me aceptas como soy. Oh Jesús, mi buen pastor, mi buen amigo, mi gran amor. Sin mirar mis condiciones, tú me aceptas como soy. Oh Jesús, mi buen pastor, mi buen amigo, mi gran amor. Nunca te alejas de mí, aunque yo me haya alejado, aunque te hayas defraudado, me recibes con amor. Hoy te pido, mi buen amigo Jesús, toca mi alma, sana mis heridas, toca mi corazón. Sin mirar mis condiciones, tú me aceptas como soy. Oh Jesús, mi buen pastor, mi buen amigo, mi gran amor.
ánimo. Muchas bendiciones a todos.